en Mateo 5, capítulo 5. Mateo 5. Y vamos a leer del versículo del 1 al 3. Dice, el sermón del monte, las bienaventuranzas. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre mío, te damos muchas gracias por traernos a tu casa. Te pedimos que esta tarde puedas tocar nuestras vidas, puedas sacarnos de este lugar renovados, fortalecidos, y ayúdanos a poner en práctica todo lo que vamos a aprender, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Cuando yo leí este versículo por primera vez, así muy rápidamente, entendí que nuestro pastor no se merece el reino de los cielos. Disculpa, Scott. Porque dice, pobres en espíritu, ¿no? Y suponemos que nuestro pastor es rico en espíritu. Entonces yo decía, no se merece el reino de los cielos. Entonces, yo soy pobre en espíritu. Voy a ir al reino de los cielos. Ahora sí. Pero tuve que leerlo bien, despacio. Y más me voy a enfocar en el versículo 3, donde dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y saco en ese versículo 3 palabras muy resaltantes. Bienaventurados, pobres en espíritu y el reino de los cielos. Entonces, voy a tocar los 3 puntos y me voy a basar en pobres en espíritus, pero quiero tocar un poco bienaventurados. ¿Qué significa esa palabra bienaventurados? Yo voy a dar un concepto y los demás compañeros que van a seguir predicando van a ampliar ese concepto. Entonces, la palabra bienaventurados viene de la palabra griegos makarios, que significa bendecir, bienaventurados, dichoso y glorioso. En Hechos 20:35, les invito a abrir sus Biblias, en Hechos 20:35, dice, siempre les enseñé y ustedes lo aprendieron, que a los necesitados se les ayuda trabajando como he trabajado yo, y recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Ahí usa la palabra bendición. Y también si vemos en Romanos 4:7 dice, cuando dice, dichoso aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son abiertos. Entonces vemos en esos 2 versículos y hay muchos más ejemplos, muchos más capítulos que utiliza esa palabra, bendecidos, dichosos, bienaventurados. Y creo que en la Reina Valera del 60 utiliza la palabra dichosos y no bienaventurados. Entonces, vemos los significados de la palabra bienaventurados. Entonces, ¿quiénes son los bendecidos? Usualmente esta palabra siempre lo vemos como, lo relacionamos con el éxito, la salud, la riqueza, el trabajo, ¿no? Oh, que Dios me bendijo con este trabajo, que Dios me dio este dinerito, ¿no? Ahora sí, lo puedo hacer, o que estoy disfrutando de la bendición de Dios porque tengo una buena salud y puedo correr y puedo ir donde yo quiero. Entonces, pero vamos a ver en Hebreos 9:28, Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperaban. Dice, ¿no?, que vino la primera vez, ¿para qué? Para morir por nuestros pecados en la cruz. ¿Y va a venir por segunda vez para lo mismo? No, va a venir para salvarnos. Eso es lo que dice Hebreos 9:28.
El Señor vino y murió por nosotros, por nuestros pecados en la cruz para pagar el precio por nuestra salvación. Y Él vendrá por segunda vez para ya no para pagar nuestros pecados, sino para salvarnos a los que somos pobres en espíritu. Dice, y nosotros cuando somos pobres en espíritu, reconocemos que el Señor Jesús ha pagado nuestra entrada en el reino de los cielos. Reconocemos que somos pobres en espíritu, nuestro Señor Jesús va a reinar y vamos a entrar en su reino nosotros. Entonces, si somos justificados, separados, apartados por su sangre para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué entendemos por la palabra pobres? ¿Qué entienden sobre esa palabra pobres? Yo busqué en el diccionario y significa escasez, carencia y necesidad. Entonces, necesitamos de algo o carecemos de algo. Y quería poner este ejemplo en la pobreza material. Se dice pobre a una persona que no tiene los recursos necesarios para poder vivir, como un lugar donde pueda descansar o que le hace falta ropa para poder vestirse, o no tiene los alimentos necesarios o el dinero necesita dinero para poder comprar los alimentos. Entonces, poniendo este ejemplo, decía, al hablar de pobres en espíritu, no se refiere a lo material, ni tiene que ver con lo que has obtenido, lo que has logrado, porque puede haber gente que tiene muchas riquezas, pero son pobres en espíritu. Cuando vemos esta palabra pobres en espíritu, no se refiere a qué has obtenido o a qué has podido lograr con tus esfuerzos. Se refiere a lo espiritual, cómo está tu parte espiritual. En Lucas 18, y quiero que me acompañen, 18, 9, 14, vamos a leer la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos. Si alguien me puede ayudar, por favor, a leerlo. Lucas 18, de 9 al 14. A unos que a sí mismos se consideran justos y menospreciaban a los demás, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos, desde lejos, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo dijo: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ahí vemos un poco el orgullo, ¿no? Pero muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos caído en eso? Oh Señor, yo soy cristiano, no soy como las personas que andan ahí en el mundo borracho o los ladrones. Yo trato a mi mujer de la mejor manera. Soy el mejor esposo. Pero realmente, dice más abajo, ¿cómo fue el cobrador de impuestos? Dice, el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. ¿Y cuántos realmente decimos eso? Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Muy poco hay veces, o siempre y cuando alguien nos recalque o nos diga, lo hacemos eso. La persona orgullosa se disfraza
de una falsa humildad, porque cree ser humilde. El orgullo en el Salmo 10:4 dice, tan sobrio es el mundo que no busca a Dios. Explica que los orgullosos están tan llenos de sí mismos que están más preocupados por la gente, para que la gente los admire, y sus pensamientos están tan lejos de Dios. Eso es una persona orgullosa, que simplemente está preocupado por lo que, ¿qué dirá aquel? O, wow, va a venir y me va a decir, wow, oye Hugo, por favor, necesito esto. Y, wow, vienen hacia mí, ¿no? Pero, ¿dónde está Dios en mi vida? Más me preocupo porque la gente venga y me diga, oye, ayúdame con esto, o necesito aquello. Y bueno, toma, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde están tus pensamientos? La clase de orgullo altanero es lo opuesto al espíritu de humildad que Dios busca. Los orgullosos están tan cegados por su soberbia que piensan que no tienen necesidad de Dios, o aún peor, que Dios debe aceptarlos como son, porque ellos merecen ser aceptados por todo lo que hacen en este mundo. Como son buenos hombres, ayudan a la gente, no lastiman a nadie. Eso es lo que piensa un orgulloso. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Satanás fue echado del cielo por orgulloso. Vamos a leer en Isaías 14, del versículo 12 al 15. Yo lo tengo en la versión NBI, que dice, como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo, pero ha sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Él quiso intentar reemplazar a Dios para poder gobernar el universo, pero Satanás fue lanzado al infierno. Es lo que quiere decir este versículo. Se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo en Proverbios 16, del 18 al 19. Dice, al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con un orgulloso. Versículos fuertes, ¿no? Muy fuertes para poder un poco reflexionar y decir, wow, realmente, ¿cómo estoy? Si estoy en algún momento o tal vez estoy pasando por esos tiempos donde me siento orgulloso sin darme cuenta, pero este versículo dice, ¿no? Vale más humillarse con los oprimidos que compartir el botín con los orgullosos. La humildad, muchas veces tenemos un concepto erróneo de qué es la humildad. Porque, por ejemplo, y he escuchado mucho esto, cuando vemos a una persona pobre que no tiene lo necesario para poder vivir, les llamamos que esa persona es humilde. Cuando realmente no estamos definiendo qué es la humildad. Eso no es ser humilde. Esa persona es pobre. Muchas personas pueden tener mucho dinero, hay personas que no tienen nada, pero son orgullosas. Y no tienen nada de humildad. En Filipenses 2 y 3 dicen, no hagan nada por contienda o por vanagloriar. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Ser humilde significa ser realista con la perspectiva que tienes sobre ti mismo. Implica reconocer tus fortalezas, tus debilidades, tus talentos y también tus limitaciones. Todo lo que esté por encima o por debajo de tu perspectiva de ti mismo es orgullo.
La humildad nos permite reconocer la necesidad de Dios en nuestras vidas. Si tú no reconoces que necesitas de Dios, realmente no eres humilde. Debes de decir a Dios, Dios, yo te necesito en todo momento. Para ser una persona humilde, tienes que reconocerlo. Pero no solo de boca para afuera, porque podemos ver muchas personas, no digo que es acá, pero tal vez puede haber como el lobo disfrazado como oveja, que simplemente nos hacemos ver que somos humildes, pero realmente saliendo de estas puertas, atrás, en la calle, en nuestras casas, ¿cómo somos? ¿Somos orgullosos con la gente que no nos conoce? Bueno, esta persona no va a decir nada porque no conoce a las personas que me rodean, entonces voy a tratarlo así. Pero realmente eso es lo que Dios nos pide que seamos, o Dios nos pide que seamos humildes en todo momento, donde estemos, con quien estemos. ¿Qué es lo que nos pide Dios? El mundo te enseña que tú puedes por sí mismo hacer las cosas, que eres un campeón, que creo en ti, tú lo lograrás. Pero Dios te dice todo lo contrario. Dichosos y felices los que saben que no pueden por sí mismos. El mundo te va a decir, tú puedes, dale. Pero Dios te va a decir, búscame a mí primero, ven a mí. En el Salmo 84:12 dice, Señor de los ejércitos, cuán dichoso es el que confía en ti. Cuán dichoso es el que en ti confía. El reino de Dios es un reino y siempre hay un rey. Un rey gobierna, un rey se preocupa por los problemas, por sus necesidades, por sus carencias. Eso es lo que hace un rey, ¿no? Siempre trata de buscar el bienestar para su reino. La diferencia que existe entre el reino de Dios y un reino de este mundo es que los que vivimos en el reino de Dios somos felices. Vivimos en armonía, no tenemos preocupaciones, porque Dios se encarga de todo eso. No deberíamos cuando yo leí este versículo, o estuve estudiando todo esto, primero me chancó a mí así bien fuerte, porque yo estuve estas semanas muy preocupado por algunos problemas, pero cuando estuve haciendo esta prédica me golpeó fuerte, porque yo decía, Señor, pero ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué? Mira, tengo que esto y luego aquello, ¿y qué hago? Pero realmente eso no me pide Dios. Dios me dice, déjame a mí, ven tú con las manos vacías, ven pobre en espíritu. No me traigas tu casa, tus hijas, tu familia, no me traigas nada, solo ven tú con las manos vacías. Así como el ejemplo que puse, que una persona es pobre en lo material y no tiene nada y simplemente busca apoyo de la gente para que los ayude, igual Dios nos dice que vayamos a sus brazos de Él. No te dice, oye, tráeme ese título que has obtenido, o tráeme ese carro, es un Jeep, tráemelo, o una Hummer. No, eso no le importa a Dios. Dios te dice, ven, tráeme tu vida, tráeme tu corazón. Eso es lo que te pide Dios. Y deja tus preocupaciones a Él. Y eso es muy difícil, porque yo lo he pasado hasta que he hecho este mensaje. Y ahora he aprendido que debemos de dejarlo todo en los brazos de Dios. Pero es difícil, porque dices, ¿y quién, Señor, y quién va a pagar mi deuda que yo tengo? O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si no trabajo, no voy a poder. Pero Dios te dice, déjamelo a mí. Solo tú ven, búscame, obedece a lo que yo te digo que hagas. Hazme caso y vas a ver que va a haber cómo vas a poder pagar esa deuda, vas a poder tener
lo que anhelas tener, pero siempre con un cuidado, que no te enorgullezcas. Perdón. En Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si nosotros somos pobres en espíritu y vamos a nuestro Padre con las manos vacías, reconociendo nuestra necesidad, nuestra carencia de Él, Dios establece su reino en cada uno de nosotros. Creo que deberíamos de empezar a reflexionar cada uno de nosotros en estas 3 preguntas que yo tengo. Y el primero es, ¿cómo venimos a Dios? ¿Cómo vienen ustedes a Dios? Para esto quería contar un poco sobre la parábola del hijo pródigo. Y él pide, la parábola del hijo pródigo, para los que no conocen, está en Lucas 15, del 11 al 32. Voy a hacer un resumen pequeño. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos pidió herencia. Y le dijo, es hora, papá, que me des mi herencia. Entonces el papá se lo dio y él se fue de casa. ¡Pum! Ni bien tuvo el dinero. Y después de eso gastó todo su dinero en borracheras. Se perdió totalmente en prostitución y todo. Pero luego se le acabó el dinero y no tenía nada. Y empezó a buscar trabajo, pero no podía encontrar un buen trabajo. Entonces terminó comiendo de la comida de los cerdos. Y cuando estuvo en ese tiempo, dijo, hasta los empleados de mi papá comen mejor que yo ahora. Entonces, él decidió regresar a casa donde su papá. Y regresó y pidió perdón. ¿Y qué hizo el papá? ¿Cómo lo recibió? Con los brazos abiertos, feliz. Él hizo fiesta porque su hijo estaba regresando. Si tú regresas a los brazos de nuestro Señor, Él va a hacer fiesta en los cielos. Él va a estar feliz porque tú estás regresando. La otra pregunta que tenía, y dice, ¿qué nos pide Él para entrar en su reino? ¿Qué nos pide Dios para entrar en su reino? ¿Alguien puede decirme? Humildad. Nos pide que reconozcamos que somos pecadores y que Él es el único Rey soberano, que no existe otro Rey. Nos debemos preocupar más por lo material o por lo espiritual. ¿Por qué nos debemos de preocupar? ¿Por lo material o por lo que vamos a obtener mañana o por lo espiritual? Más busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás será añadido. Eso es Mateo 6:33, si no me equivoco. Entonces, hermanos, para terminar, yo quiero animarles a ustedes a que puedan venir a Dios. No con lo que han obtenido, sino con las manos vacías, trayendo sus vidas, sus corazones y diciendo, Señor, aquí estoy. Utilízame y quiero ser un siervo fiel tuyo. Vamos a orar. Señor Jesús,
Te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, para hablarnos, para fortalecer nuestras vidas. Quiero pedirte por mis hermanos, que tú ahora, Señor Jesús, ellos puedan entender que tú nos pides ser pobres en espíritu, que tú nos dices que dejemos todo y corramos a ti, y que tú te vas a encargar de todo. Gracias, Padre, por ese amor fiel, puro, que tienes a nosotros. Perdónanos porque muchas veces, Señor Jesús, sin darnos cuenta, somos orgullosos. Pero ayúdanos a ser humildes. Y queremos pedirte que entres a nuestras vidas, que tú gobiernes, que tú tomes el control, Señor Jesús, y puedas establecer tu reino en nosotros. Gracias, Padre bendito, porque siempre piensas en nosotros, porque siempre estás pendiente de nuestras vidas. Oramos en tu precioso nombre. Amén.